Hugo es probablemente mi experiencia preferida en cuanto a 3D y específicamente el uso de 3D como esta herramienta para exacerbar la profundidad de campo y la creación de diferentes planos perspectivos en un mismo plano. O sea, o en un mismo, más bien, encuadre. Eh, Tantas veces otras películas, especialmente, o sea, en esta época de popularidad, o sea, o resurgimiento de la tendencia por el uso del 3D. Ah, Tantas otras películas lo anunciaban o lo publicitaban y fallaban en esta experiencia, o sea, del 3D. Am, y no todas, o sea, las vi, o no todas las más populares. Pero Hugo fue una película que además recuerdo que a diferencia de otras que tenían como su versión 2D y su versión 3D, todas las funciones que recuerdo de Hugo en cartelera eran 3D. Era una película que debía verse en 3D, que estaba pensada y hecha como 3D. Lo cual, o sea, lo convierte un poco en una lástima cuando ya no ves esta película en su formato intencionalmente planeado. O sea, no nada más como cuando no ves la película en pantalla grande y en una sala de cine, sino cuando no ves la película, pues, en el 3D, si estaba pensada para ser 3D. Um, Pero aún así, o sea, creo que la cinematografía sigue exacerbando, o sea, ese elemento como de los diferentes planos perspectivos a través también de las dimensiones de los objetos y lo grande y pequeño que se pueden ver, o sea, como diferentes elementos en el encuadre, y que sigue, creo que, o sea, sigue remitiendo, o sea, a esa intención de 3D. A pesar de que, no, o sea, carece, o sea, también como de o sin caer en como elemento, o sea, del gimmick de nada más, o sea, o sea, estoy como en 3D, o sea, porque diferentes objetos, o sea, como que te aviento diferentes objetos como a la cara. Uh, Sino que, o sea, están integrados como en la acción y en el espacio que habitan los personajes. Entonces, ese es de los mejores, o sea, o tal vez el mejor 3D que he visto, por lo menos de mis favoritos, ¿no? O sea, también no sabemos, o sea, como lo que, lo que harán después, o sea, o lo que traerán, o sea, películas futuras. Um, o incluso la memoria, ¿no? O sea, también de tal vez en estos momentos películas que estoy ignorando, o sea, sin quererlo. Am, Visualmente también, en cuanto al uso del color, esta película, recuerdo que inmediatamente, o sea, me gustó en términos también, o sea, de subjetividad. Am, no que pueda gustarme en términos de objetividad, pero um, es, eh, es visualmente o cromáticamente distinta a otras películas de Martin Scorsese. Um, y puede tener, o sea, como más o menos similitudes dependiendo de la película con la que, o sea, tratemos de hacer la comparación. Pero creo que, sobre todo, o sea, en este uso, o sea, de alta saturación y alto contraste, ah, me recuerda incluso más, o sea, al estilo visual
de Zack Snyder, de todos los cineastas disponibles. Y, y también, o sea, me remite al cine de Jean-Pierre Jeunet, que, o sea, creo que también, o sea, la selección de colores dentro de la composición fotográfica, o sea, es distinta, pero quizás, o sea ese el cineasta o las películas, o sea, a las que estaba tratando de remitir Hugo, o sea, durante su producción. Am, y bueno, o sea, independientemente de si estaba como tratando de emular, o sea, a alguien más o a qué cineasta o qué películas, me llama la atención, o sea, el uso prominente de azules y dorados, o sea, que los dorados también, o sea, a veces son amarillos, o sea, los amarillos a veces son crema, a veces se oscurecen hasta llegar al café. Entonces, parece que hay, o sea, tal vez también como un rango cromático, o sea, más alto en ese, o sea, como por ese lado. Y en el caso del azul, o sea, a veces son azules más oscuros o más claros, a veces son también blancos, o sea en cuanto a tonos fríos. Am, pero me gusta, o sea, este uso de justamente, o sea, como que estos dos colores prominentes en la película, que creo que fotográficamente, o sea, también funcionan bastante bien. Am, y existe, o sea, una ausencia más o menos notable, o sea, como de otros colores, o sea, que llegan a estar, o sea, tal vez de repente en el plano, pero justamente, o sea, parecen un poco como visualmente ahogados por el uso, o sea, del azul y del dorado, o el azul y el amarillo. En los vestuarios de los personajes, en el diseño de producción. Y justamente, o sea, también hay, por ejemplo, o sea, como muchos grises o muchos negros que normalmente, o sea, son acentuados, o sea, por o sea, como ligeramente, o sea, esta luz azul que cae sobre ellos. El cabello negro, ¿no? O sea, incluso del protagonista. Am, pero creo que especialmente, o sea, me gusta el, la selección de estos colores, tal vez sobre todo del azul, porque el azul, o sea, remite de repente am, a los sueños. Y creo que eso, o sea, viene como especialmente del surrealismo y tal vez, o sea, de todos los autores, más por Jean Miro. Y como, o sea, también esa es una época, o sea, que está asociada, o sea, a la época, o sea, en la que transcurre la película. Tal vez no tanto, o sea, parece que son más, o sea, como años 30 quizás, o sea, en Hugo, más que que años 20, pero aún así, o sea, creo que hay, o sea, también como suficiente cercanía, ¿no? O sea, más que si fueran 50, 80, 100 años de diferencia. Ah, y el dorado, o sea, además, o sea, como de relacionarse bien, o sea, como cromáticamente, también, o sea, solamente, o sea, como por esta asociación, o sea, supongo que tiene con el oro, o sea, y también, o sea, el oro como metal precioso. Y, o sea, que digo, también ya, o sea, si nos permitimos, o sea, divagar lo suficiente, o sea, como el oro, como metal precioso, es incluso, o sea, se utiliza para adornar ciertos postres, ¿no? O sea, o también se utiliza como en general, o sea, como un ornamento sobre, o sea, como diferentes cosas. Entonces, para adornar una habitación, o sea, eh, o un automóvil, o un etcétera. Entonces, tal vez también, o sea, como me gusta un poco, o sea, como esta combinación, o sea, que de alguna forma, bueno, o por diferentes razones, tanto culturales, o sea, como artísticas, supongo que funcionan, no sé, especialmente bien
Una ausencia tal vez también, o sea, de otros colores, particularmente dos, el verde y el rojo, que llegan a estar de repente merodeando quizás por ahí, pero son especialmente relevantes en las secuencias que toman lugar en el pasado de la historia, o sea, que estamos viendo. Cuando vemos a Georges Méliès, o Méliès, en su teatro donde realiza actuaciones de magia, o sea, vemos el vestido verde de su asistente, y vemos el verde en las paredes, o sea, del teatro, y vemos el rojo en las cortinas del teatro. Y cuando están, o sea, en una feria donde descubren el cinematógrafo, también, o sea, vemos el rojo en sombreros, vemos el rojo en abrigos, vemos el rojo en diferentes prendas, o sea, en diferentes elementos del mise-en-scène, que no están así presentes o tan prominentes en el presente. Hasta que tenemos, o sea, este evento de conmemoración, o sea, del cine de Georges Méliès. Y, o sea, una disculpa si repetidas veces, o sea, pronuncio mal ese nombre. Pero creo que, o sea, ahí tiene que ver, o sea, por un lado, o sea, la cuestión de los sueños, o sea, la cuestión del autómata, también, o sea, aunque ese es más, de hecho, plateado. Pero también, o sea, el oro, o sea, como elemento metálico, o sea, y justamente, o sea, relacionado como a esta cuestión de mecanismos y de engranajes, o sea, y de la estación. Am, pero, o sea, el verde y el rojo, o sea, como otros colores complementarios que existían como tal vez originalmente en el pasado, y el pasado había quedado atrás desde hace mucho tiempo, pero gracias, o sea, como a toda la aventura, ¿no? O sea, que vive Hugo, y la relación, o sea, que tiene con Georges Méliès, es capaz, o sea, de retrotraer esos elementos que estaban atrapados, o sea, en otro tiempo, y que ahora, o sea, vuelven a hacerse presentes en el tiempo actual. Entonces, digo, simbólicamente, o sea, un poco como asocio los colores de esa forma. Y la película, o sea, tiene... o sea, también diferentes... ¿cómo llamarlos? O sea, como callbacks, o sea, a otra época del cine, o sea, que justamente, o sea, es esta época, o sea, como de principios del siglo XX, en donde, a pesar de que, por ejemplo, o sea, en lugar de tener una película en monocromo, también, o sea, más semejante a las imágenes del libro, opta, o sea, por este uso de colores, pero introduce, o sea, también como diferentes elementos que remiten a esa época. Por ejemplo, existe o sea, el paso de las páginas en la libreta que porta Hugo. Cómo pasar, o sea, una imagen tras otra, o sea, y tenemos esta pequeña animación del autómata. Y eso es, o sea, digo también, o sea, como la técnica, o sea, de animación, o sea, cómo tienes un movimiento congelado y luego otro ligeramente diferente, y otro ligeramente diferente, y otro ligeramente diferente, pero cuando corren a cierta velocidad parecen, o sea, un mismo movimiento fluido. Y es así, o sea, también la naturaleza como de los fotogramas, uno tras otro, o sea, que son imágenes estáticas, pero que al pasar una tras otra dan la ilusión de movimiento. A pesar, o sea, de que conjuntamente, o sea, están quietas todas. O tal vez individualmente, o sea, pero también, o sea, todas, o sea, están quietas, pero parecen no estarlo. También, por ejemplo, o sea, está el stop motion, o sea, o por lo menos así lo parece, o sea, el roedor de juguete.
Am, y que justo, o sea, también, o sea, este movimiento, o sea, de, o sea, cómo se hacía, cómo se animaba a veces, o sea, el movimiento que no era de los actores, pero que necesitabas justamente, o sea, también de criaturas dentro de del cine, o sea, como, como el trabajo, o sea, de Ray Harryhausen especialmente, o sea, y de, o sea, otros, ¿no? O sea, con quienes trabajó y supongo que con quienes no trabajó. Um, pero como King Kong en el 33 y otras películas similares. Um, También, o sea, el Iris In, por ejemplo, para que no es completamente, o sea, el uso tradicional, o sea, o el uso, o sea, de en ese entonces del Iris In o Iris In. Pero, por ejemplo, o sea, cuando los personajes están en la feria y observan, ¿no? O sea, el letrero, cinematógrafo, no es un zoom, por ejemplo, no es un tracking forward, no es un corte y tenemos, o sea, como ahora un plano más cerrado, o sea, que encuadra, o sea, o que destaca el letrero de cinematógrafo, o sea, sino que es el plano general que se oscurece hasta, o sea, y se detiene para justamente, o sea, dirigir nuestra atención a ese letrero. Pero, o sea, el resto de la imagen no es completamente oscurecida como sucedía en ese entonces, ¿no? O sea, hasta el negro, o sea, por completo. Y después la siguiente imagen, o sea, en un iris out. Sino que es, o sea, como la imagen ensombrecida. Pero es, o sea, como otra técnica, o sea, que ha caído, o sea, mayormente en desuso, pero que es otra forma, o sea, también de dirigir la mirada del espectador. Um, También, por ejemplo, o sea, cuando Hugo está en en su casa o en su cuarto, o sea, detrás de las paredes, y recuerda o sea, momentos que pasó con su padre, y cómo la imagen, o sea, o la luz detrás de él, o sea, empieza a parpadear, a tener este flicker, como justamente, o sea, como si fuera un proyector de cine sumado a el sonido, o sea, que hace un proyector. Entonces, también hay ahí, o sea, una relación como más allá, o sea, del mostrar, o sea, la proyección de una película y cómo los personajes recuerdan una época pasada, o sea, aquí sin tener, o sea, materialmente un proyector, vemos, o sea, cómo la película establece esta relación entre cine y memoria. Y el cine, o sea, justo como este dispositivo del tiempo que encapsula, o sea, el pasado y nos permite, o sea, regresar a él. En este caso, o sea, bueno, supongo tal vez más decir tal vez sea más correcto, o sea, decir el cine como dispositivo de la memoria. Que incluso si el personaje no es que se acuerde por estar viendo una película, o sea, la memoria remite al cine o funciona como si fuera cine o como el cine. Entonces, me gusta, o sea, también eh, como en este caso, o sea, también tenemos como una relación, o sea, como más allá, o sea, de la referencia de cómo era o cómo se experimentaba el cine o cómo se realizaba el cine en otra época. También, por ejemplo, o sea, lo de los colores está en el vestuario, o sea, del Palacio de Cristal de Georges Méliès, en donde, por ejemplo, o sea, las sirenas, los lobsters, o sea, tienen, o sea, como estos tonos de rojo, estos tonos de verde, que después ya no están tan presentes en el presente. Um, y creo, o sea, también hay un cameo, sé que hay un cameo, o sea, de un músico o un guitarrista famoso, o sea, eso ya es también, o sea, como para los canales de trivia. Ah, y me parece haber reconocido, o sea,
a Salvador Dalí, o sea, por ahí que pudo no haber sido en lo absoluto, ¿no? O sea, pero igual, o sea, la época encaja. Y diré que, o sea, junto a un señor, o sea, de la tercera edad, que, o sea, quiero decir que solo me hace pensar, o sea, en Sigmund Freud, aunque bien pudo no serlo, o sea, porque realmente creo que también, o sea, era, o sea, si se supone que era Freud, pudo parecerse más que el actor en pantalla, entonces quizás no era en lo absoluto él, pero un poco, o sea, digo, tal vez también como hacer esta relación de surrealismo y psicología. Am, pero bueno, o sea, independientemente como también, o sea, de quienes están, o sea, son parte, ¿no? O sea, como de los, de los personajes, o sea, que dan contexto independientemente, o sea, de si los reconocemos o no, o si se supone que eran estos personajes históricos o no, o sea, de todos modos también cumplen, o sea, como una función contextual en cuanto a peinados, vestuarios, no sé, ¿no? O sea, cosas como barbas, bigotes, caracterización en general. Que si no son personajes que conozcamos, o sea, o con los que pasemos tiempo, que tengan como tal, o sea, este carácter de personaje, de función dentro de la trama, aún así, o sea, como sirven para vestir como el mundo habitado. Um, y en ese sentido, o sea, también me encanta, o sea, sobre esta película, el diseño de producción de Dante Ferretti, que es un nombre que no identifico, a pesar, o sea, de haber visto su trabajo en otras ocasiones y repetidas veces, o sea, también como en este caso. Am, pero no lo sé, o sea, tal vez no tengo, o sea, demasiado, o sea, que destacar en cuanto a lo específico, o sea, solo decir que me encanta, o sea, como el espacio, o sea, como tanto la estación de tren, o sea, el mundo, o sea, como detrás de los muros, la casa, o sea, de Georges Méliès, y el vestuario también, o sea, que creo que aporta tanto a la película. O sea, digo, ambos elementos, o sea, creo que se complementan artísticamente, o sea, como muy bien para crear, o sea, este mundo, o sea, que pertenece a otra época y que si bien, o sea, como forma parte de nuestro mundo, o sea, o de nuestra historia, igual adquiere, o sea, como estas connotaciones fantásticas o mágicas que forman parte, o sea, también como del discurso de la película y las relaciones que establece la película con el cine. Ah, y la música de Howard Shore es también, o sea, es mi trabajo, o sea, favorito, o sea, de este compositor. O sea, eso ya es, o sea, también como excesivamente personal e inútil, o sea, como de mencionar. Am, pero recuerdo que en ese entonces, o sea, también salió, ese año se estrenó El Artista. Y no fueron, o sea, como las únicas películas que remitían a una época pasada, pero que también, o sea, tenía como especial relación con el cine de principios del siglo XX y demás. Am, y recuerdo que la música del compositor, del artista, o sea, fue la composición ganadora en los premios Oscar de ese año. Y más allá, o sea, como de la, o sea, o sea, de la amplia discusión, o sea, también sobre los premios y, o sea, como qué tan válidos son, si realmente premian lo mejor, o sea, de cada año, cuántas películas se realizan, o sea, cada año, si son vistas y es humanamente posible, y no lo es, verlas. Y todas las dinámicas políticas también, o sea, como relacionadas a las ceremonias de premiación. Recuerdo que, o sea, digo, sí me impresionó la música de El Artista, pero años después, la música, o sea, a la que más regreso, incluso de manera separada, o sea, del resto del filme,
y la que puedo, o sea, también tararear, o sea, o recordar, o sea, más claramente en mi cabeza, es la música de Hugo, es la música de Howard Shore en esta película. Y actualmente, o sea, y en cambio, o sea, la otra música no, o sea, lo cual también depende, o sea, como de la preferencia, o sea, que tengas por qué película. O sea, si ves mucho una y no la otra, o sea, probablemente recuerdas más elementos de una y menos de la otra. Am, pero aún así, también tiene que ver, o sea, creo que con un adoctrinamiento cultural, o sea, de qué películas o qué música de película tendemos a preferir, cuál se utiliza más, cuál es más premiada, cuál es más producida, cuál es más, por lo tanto, escuchada. Am, y qué tipos de música, o sea, no lo son, cuáles están más ausentes. Y justo, o sea, digo, más allá, o sea, como que de la eterna conversación, o sea, que se puede hacer específicamente, o sea, solo como de estas dos composiciones, o sea, de estas dos películas, y también, o sea, de la extensa conversación que se pueda tener sobre tipos de música, ¿no? O sea, en cuanto a la música, o sea, como más tal vez, o sea, como menos definible o más atmosférica, y la música, o sea, más melódica. ah, o sea, bueno, por lo menos yo prefiero en este caso, en este escenario, en estos, o sea, como con estas dos opciones, prefiero más, o sea, la música de Hugo, justo por esa identidad melódica. Que creo que también, o sea, por momentos, o sea, puede ser tal vez demasiado simple, o sea, o muy reiterativa, a pesar, o sea, como de sus pequeñas variaciones. Em, pero aún así, o sea, me sigue gustando más, sigue siendo, o sea, la que, o sea, si recomendara también, o sea, como uno de los dos scores, sería, o sea, este. Am, pero, o sea, pues alguien más tendría, o sea, como pues, la respuesta contraria. Así que, eh, o sea, todo esto, o sea, fue nada más, o sea, para que supieran más de mí y no de la película. Pero, am, pero en fin. Am, también, por ejemplo, o sea, cuando Isabel tiene Isabel tiene este problema de quedar atrapada entre la multitud y cómo vemos, o sea, los pasos de la gente. Además, o sea, de que creo, o sea, que esa forma, o sea, de realizar la secuencia funcionaba, o sea, o se relacionaba especialmente bien con el uso del 3D. Creo que también es un plano, o sea, o sea, es extraño en cuanto a o sea, como a su representación, o sea, de por qué representamos, por qué la película representa, o sea, de esta forma, este problema, ¿no? O sea, como por qué no lo tomamos, o sea, desde arriba, o sea, cenital, o sea, o un costado, o un plano picado. Pero creo que la forma, o sea, en la que está también, o sea, como en la que vemos, o sea, el rostro y los pies, o sea, y la distancia, o sea, entre los pies y la cámara. Creo que justamente, o sea, me recuerda, o sea, al cine de principios del siglo. O sea, como justo, de hecho incluso creo que antes de los años 30, o sea, diría más 20 y 10 y ceros, o sea, tal vez también. Y creo que más, o sea, que otras épocas, o sea, como diría, creo que más los 10, o sea, como por el 15, 14, por ahí. Pero igual, o sea, no tengo ninguna película en particular, o sea, en este momento que decir, es como la secuencia, o sea, de este director o de este filme. Pero creo que también, o sea, tiene que ver, o sea, con uno, o sea, de estas técnicas, o sea, o este uso de técnicas un poco olvidadas, o sea, también del cine, como una película en la década, o sea, del 2010, puede, o sea, utilizar todavía, o sea, como estas herramientas y que incluso si sentimos, o sea, como esta extrañeza
al ver la película o al ver estas técnicas utilizadas en la película, aún así, o sea, la película no deja como de ser como tan distante o tan ajena, o sea, como a nuestra comprensión o nuestras sensibilidades, porque sigue, o sea, teniendo como muchos, o sea, de los elementos estándar también de la industria, que no necesariamente, o sea, bueno, que de hecho no lo fueron siempre, pero bueno, o sea, se fueron también como adoptando y algunas, o sea, se volvieron más populares, o sea, que otras. Y justamente, o sea, las más populares son las que llaman menos, o sea, nuestra atención, pero todavía están estas, o sea, que en algún momento fueron populares y dejaron de serlo, pero están disponibles para quien las quiera usar, cuando las quiera usar, ¿no? O sea, si se prestan las circunstancias. Am, y hablando del personaje de Isabel, am, diré que me gusta el casting, o sea, de todos los personajes, de todos los actores en todos sus papeles. Y especialmente, o sea, Ben Kingsley como George Méliès, o sea, tiene, o sea, la fisonomía, la edad, o sea, la caracterización, o sea, también la personalidad que le da. Am, y un punto tal vez también, o sea, como importante de señalar, para todas las biopics, que tal vez, o sea, no siempre mencionemos, pero también, o sea, recordar, y especialmente creo que en el futuro, o sea, sí valdrá la pena hacer este señalamiento una vez más, pero recordar, o sea, que, o sea, por muy fidedigna que sea una obra, y la interpretación de un actor y las intenciones de los realizadores por capturar, o sea, la identidad de esta figura histórica y abordarlo con el mayor respeto posible y ser lo más auténticos y estudiarlo a profundidad, cómo caminaba, si tenía algún tic, o sea, o cómo era su lenguaje corporal, su postura, su mirada, su respiración, o sea, podemos acercarnos, ¿no? O sea, lo más posible a, al personaje auténtico, pero seguimos, o sea, sin ver al personaje real o al personaje per se. O sea, esta es, o sea, la versión de George Méliès de Martin Scorsese. Y la versión de George Méliès de Ben Kingsley. Y la versión de George Méliès de Brian Selznick. O del autor de La invención de Hugo Capet. Entonces, o sea, hay, o sea, hay también, o sea, como interpretaciones o versiones de un mismo personaje que puede ser, o sea, llevado a la pantalla en múltiples ocasiones, épocas, actores, cineastas, etcétera. Y por muy parecidos o muy cercanos o muy distantes, o sea, que sean entre sí, también, o sea, como creo que vale la pena, o sea, recordar que no estamos viendo, o sea, a Georges Méliès y que nunca vemos, o sea, a una figura histórica, o sea, cuando vemos, o sea, su representación en el cine, ni siquiera en el cine documental. Pero eso, o sea, saldrá a relucir, o sea, cuando sea oportuno. Am, pero, bueno, y Asha Butterfield, creo que, recuerdo que cuando vi inicialmente esta película, o sea, las primeras veces que vi el filme, me parecía no siempre, o sea, tan efectivo en las escenas de llanto en particular. Cuando tenía que mostrar, o sea, como tal vez más seguridad o hablar con más tranquilidad, cuando se escabullen en el cine, o cuando está preocupado, o sea, y le dice como actúa natural, etcétera. O sea, me parecía un poco más creíble su actuación. Y el llanto, o sea, me parecía que era como cercano a algo
convincente, pero no por completo. Curiosamente, o sea, años después, en ese entonces era más cercano a la edad de Hugo, de lo que soy ahora, y de lo que es el mismo Butterfield. Em, pero actualmente ya no tengo, o sea, realmente como ese problema. Creo que el actor, o sea, hace un buen trabajo para llorar de manera convincente y tiene, o sea, una cantidad, o sea, tal vez relativamente alta de secuencias de llanto, lo cual creo que en general, o sea, es bueno, sí, o sea, en términos, o sea, de cine hollywoodense, supongo, de cine tradicional, cine clásico, etcétera, etcétera. Otros nombres que podamos darle. eh, o sea, repetir un llanto, o sea, como una primera vez y luego una segunda vez, corre el riesgo de ser menos dramáticamente efectivo cada vez que lo vemos. Porque es como, bueno, o sea, es que tal vez si lo hubieras guardado para este momento especialmente dramático, pero, o sea, si lo vemos 3, 5, 10 veces, 25 veces, o sea, como seguramente, o sea, no tendrá la misma efectividad que podría tener, o sea, si se usara menos. Pero creo que también, o sea, los momentos en donde el personaje llora, ah, o sea, está, o sea, dramáticamente justificado en cuanto a progresión de la historia. Entonces, si bien, o sea, tal vez sí podría cumplir, o sea, como esta cuestión de si lo usas menos, tiene más impacto. Aún así, o sea, creo que es adecuado para el personaje llorar en esos momentos. Tal vez, o sea, también podríamos discutir, o sea, las formas de representación, o sea, del llanto, o sea, dónde posicionas una cámara, qué tanto muestras, qué tanto no muestras, por cuánto tiempo. Y de esa forma, o sea, también, pues, algo así como tener un personaje en múltiples escenas, pero solo revelar su rostro hacia el final de una película, ¿no? O sea, entonces, a pesar de que ya estuvo presente muchas veces, o sea, también como que hay un juego dramático diferente, o sea, a partir de la dirección de cámara. En este caso, o sea, digo, igual no es como que necesariamente así de que teníamos que no ver su rostro cuando lloraba, o sea, pero también, pues, o sea, es interesante supongo pensar, o sea, como en cómo pudo haber sido tal vez también más dramático en términos de dirección, incluso si el guión se mantiene igual, o sea, en cuanto a las acciones que vemos y en qué orden. No quites el llanto, solo muéstralo, o sea, de forma distinta. Pero realmente, o sea, no me molesta en este visionado, o sea, fue efectivo, me sentí mal, o sea, también por Hugo, ¿no? O sea, entonces, y creo que la actuación, o sea, está bien, sin ser tampoco excesiva, o sea, creo que el actor, o sea, sabe también, o sea, qué tanto expresar y no nada más, o sea, en términos de llanto, sino de el resto de su corporalidad. Am, también, o sea, en cuanto a frustración, o sea, cuando es también, o sea, un llanto, o sea, como en contra de sí mismo, o sea, y tira sus cosas, o sea, y está enojado, y, o sea, creo que funciona bien, o funciona mejor para mí de lo que funcionaba en ese entonces. Am, pero Chloe Grace Moretz es la única actriz dentro del conjunto actoral de esta película que me parece que es alguien que está actuando. Entonces, nunca me ha parecido una buena actriz, a pesar de la popularidad de la que gozó en cierta época y de la que tal vez todavía volvamos a ver. Eh, y las películas, o sea, también elegidas, o sea, creo que, o sea, digo, supongo que ya, o sea, analizaremos su trabajo, o sea,
en esos casos sí se da, pero en Hugo en especial, o sea, a pesar de que visualmente, o sea, me encanta cómo, o sea, cómo Chloe Grace encaja con el resto, o sea, de este mundo, o sea, me encanta el vestuario, o sea, de Sandy Powell, no nada más de ella, o sea, de todos los personajes, eh, pero también, o sea, como la combinación, o sea, como de la falda, la boina, el saco, eh, las líneas rojas enfatizadas, o sea, digo, hay como un elemento rojo, o sea, de los más presentes en la película, pero, o sea, enfatizadas por el negro, eh, como si de un trazo o un dibujo se tratara. Am, y, o sea, sí, o sea, el peinado, el cabello ondulado, o sea, diferente también, o sea, al del libro, pero que corresponde, o sea, también con este personaje que no ha visto el cine, pero que igual, o sea, pues es la época en la que se utilizan estos cortes. Am, Creo que o sea, como la mejor parte de su actuación, diría, es probablemente su acento, el cual no puedo reconocer, o sea, como algo falso, o sea, o forzado, o sea, en comparación como a los demás actores. Eh, pero sus gestos, su lenguaje corporal, la forma en la que reacciona, o sea, cuando está viendo una película en el cine, cuando experimenta el cine por primera vez, y que independientemente de que fueran como las reacciones naturales de la actriz, o sea, porque nunca había visto esas películas, creo que sí hay, o sea, como que una intención de exacerbar, o sea, ciertos gestos, ciertas miradas, muecas, o sea, de sus labios. Y creo que sí hay, o sea, como momentos también en la película en donde se siente, o sea, como más natural o mejor incorporada, o sea, tal vez como entre su época, la edad del personaje, la personalidad que tiene. em, pero, pero en muchos casos, o sea, me parece, o sea, que es como la única actriz que se siente como una actriz interpretando a un papel y no como un personaje que no es una actriz, o sea, sino que genuinamente está experimentando todo, o sea, a su alrededor por primera vez, o sea, como las pláticas que tiene, las preguntas que hace, las respuestas que encuentra, o sea, como todo se supone que es, o sea, como, eh, o sea, como que el resto de los actores parece que sí reaccionan de una manera más genuina, incluso si no lo es, ¿no? O sea, si es Toma 35 o la que sea, y si leyeron el guión, o sea, desde antes y lo ensayaron y repasaron en su cabeza, o sea, es como, aún así, o sea, ella es, o sea, la única que tiene como este elemento de falsedad tan recurrente en esta actuación. Que no obstante, o sea, digo, tampoco no es como un elemento lo suficientemente negativo, o sea, como para, o sea, para dañar, o sea, el resto del filme, en mi opinión. Y aunque eso, o sea, como que visualmente, o sea, vestuario, peinado, o sea, maquillaje y demás, funcionan como tan bien con lo demás, es en el momento en donde tiene que vivir el personaje, o sea, que lo veo, lo siento tan acartonado. No sé el resto del mundo. Am, También, por ejemplo, cuando, cuando, cuando caen estos dibujos, o sea, de la caja, salen y empiezan a volar, o sea, de una manera también bastante antinatural. Creo que ahí, o sea, también, o sea, funciona como bastante, o sea, tenemos una vez más, o sea, como estas alusiones al cine y como tenemos, por ejemplo, ¿no? O sea, como tres o cinco páginas juntas y cae una y luego otra y revela, o sea, el movimiento como igual, o sea, si de fotogramas uno tras de otro fuera el caso. Am, o incluso, o sea, una imagen sobre papel que da la vuelta y revela otra, y da la vuelta otra vez y revela otra, y da la vuelta otra vez y revela otra. Lo cual, o sea, es como igual, o sea, este invento pre-cinematográfico, o sea, como si buscaran llegar al cine. Pero bueno, o sea, pre-bomba atómica, ¿no? O sea, también, o sea, y muchas cosas. Pero
pero que justamente, o sea, como tener una imagen como con dos listones o no, dos listones y que al dar la vuelta se combinan, pero no es eso lo que está, o sea, me recuerda, o sea, como a ese juguete, eh, pero no es lo que vemos, o sea, porque no es como una imagen o dos imágenes que se combinen en una, sino que es la progresión de una serie de imágenes, solamente que se encuentran como en ambos lados de una hoja que se va alterando continuamente. Y me gusta eso también, como la película puede romper, o sea, su diégesis, o sea, como más literal, o sea, de que eso no debería como suceder, o sea, en un nivel realista, o sea, pero son también como estos elementos mágicos que se incorporan en la normalidad de los personajes y la alteran, se convierten en algo fantástico dentro de la normalidad de sus vidas. Um, y también, por ejemplo, o sea, previo a eso, cuando el personaje de Isabel intenta explicar qué es lo que sucede, por qué está ahí Hugo, qué es lo que descubrieron, y Hugo le dice, o sea, como, espera, o sea, como mejor que vea esta imagen. Y me gusta ahí, o sea, también cómo hay un poco esta relación entre cómo el cine tenía una o cierta predilección por la visualidad, discutiblemente más que por las palabras, muchas veces también olvidadas históricamente a pesar de su presencia en la experiencia cinematográfica, o sea, también de principios del siglo. No nada más por los intertítulos, o sea, también por la figura del explicador, las voces, o sea, de las personas que leían en voz alta, o sea, y que no necesariamente había como pues como esta conciencia de respeto ritualístico, o sea, de estamos como en una sala oscura y todos guarden silencio porque estamos a punto de ver algo en una pantalla, o sea, sino como, bueno, también, o sea, la gente hablaba y susurraba, o sea, había sonido, había palabras, ¿no? O sea, había quien te daba como un contexto frente a la película y te podía decir como, bueno, o sea, si era además, por ejemplo, una obra que fuera una adaptación, o sea, de Mary Shelley, de Edgar Allan Poe, de William Shakespeare, o sea, te podían decir como, bueno, o sea, aquí en la obra estamos en el momento de, etcétera. Entonces, las palabras, o sea, estaban como y el sonido, o sea, estaba en el cine presente desde el inicio, pero bueno, o sea, un poco, o sea, también en esta secuencia, o sea, vemos un poco cómo el cine, o sea, puede callar u omitir palabras y expresar a través de la imagen, cuando la imagen no incluye palabras, que para alguien como Christian Metz, o sea, sí las incluye, pero, pero igual, o sea, tiene que ver, o sea, un poco también eso, ¿no? O sea, como con la cualidad, qué tan expresiva es, ¿no? O sea, una imagen en comparación con las palabras de un idioma, o de cualquier idioma, ¿no? O sea, um, mm, en fin. Eh, y bueno, de hecho también, por ejemplo, respecto a historia del cine, me gusta cómo Hugo, la película, o sea, menciona a la llegada del tren a la ciudad, que no a la ciudad, es una de las primeras proyecciones. Y creo que es, o sea, justo muy adecuado o correcto, o sea, mencionarlo como una de las primeras, cuando muchas veces, o sea, se menciona que es la primera. Pero no es la primera, o sea, es también, o sea, un tema discutido y discutible y hasta conspiranoico, dependiendo, o sea, como a quien le preguntes. Pero también, o sea, es como un evento público, o sea, ya había como, ya habían ocurrido otras proyecciones de prueba y proyecciones privadas,
y cuando el invento estaba como listo para el público, o sea, bueno, fue, o sea, también como este evento de la llegada del tren, ¿no? O sea, que ya tenía así como un público y vendieron boletos, o sea, y demás, o sea, pero justo, o sea, también como decir, o sea, que era, o que fue el primero, o sea, y nunca antes, es, o sea, literalmente incorrecto. Entonces me gusta, o sea, como que la película hiciera esa anotación. No obstante, también, o sea, hacen alusión como a esta leyenda de, del tren que cuando llega, o sea, bueno, cuando se acerca la imagen al público, la gente, como no había visto nada igual, se espanta y, o sea, se trata de cubrir, o sea, y versiones, o sea, también como más extremas dicen que la gente se desmayó y tuvieron que despertarlo, ¿no? O sea, que despertarlos y así, porque era algo tan innovador y diferente a lo que se había visto, ¿no? O sea, hasta esa época. Lo cual, o sea, también está, o sea, como extremadamente en duda, puesto que sí había cosas parecidas en esa época. O sea, la proyección de imágenes no era algo que inició con los Lumière o que inició con el cinematógrafo. Y ya había, o sea, espectáculos similares desde antes, o sea, la linterna mágica, ¿no? O sea, tan amada de Ingmar Bergman. Am, entonces, o sea, lo más probable es que digo, si hubiera, o sea, como esta fascinación y esta sorpresa, pero no al grado, o sea, como de creer que, pues, la imagen, o sea, como te iba a atropellar. Como tal, o sea, pues no hay grabaciones, por ejemplo, o sea, como de la reacción viva de la gente, pero, o sea, también por lo menos está como en duda. Y también, o sea, la leyenda de, o sea, los Lumière como responsables de que sí, o sea, del cinematógrafo, pero también, o sea, las conspiraciones como de si hubo alguien que se les adelantó y quién y desde cuánto tiempo, o sea, pero también como la, o sea, como atracción tan irresistible de que un invento como el cine, pues fuese inventado por los hermanos Luz, ¿no? O sea, que quién podría tener un nombre más ad hoc para para este nuevo invento. Entonces, en fin, hay también, o sea, como muchas, tal vez cosas que discutir, o sea, en términos también como históricos y registros y documentos o falta de, ¿no? O sea, en relación al cine. Y hablando, o sea, también de, si hablamos de la relación del cine, esta película, o sea, hace también una serie de asociaciones entre, por ejemplo, el cine y las historias. No habla del cine prenarrativo, o no mucho. O sea, como que ese es un cine tal vez incompleto. Podríamos tal vez sugerir que la película sugiere. Am, pero justo se mencionan cómo algunos cineastas se dieron cuenta del potencial del cine relacionado a las historias. Y que es, o sea, también el cine dominante, o sea, hasta la fecha, desde hace más de 100 años. Y que probablemente, o sea, lo siga siendo. Pero es interesante, o sea, también recordar, o sea, si bien sí hay como cineastas y teóricos, ¿no? O sea, que se peleaban muy, o sea, fervientemente, ¿no? O sea, con esta cuestión, o sea, de cómo el cine, o sea, debe alejarse de la promiscuidad, de la narración que habita en tantas artes y que no puede ser identitario del cine. La verdad es que también, o sea, o sea muchas de las películas, o sea, como más maravillosas y más personalmente cercanas a todos nosotros, o sea, son películas que cuentan historias. Entonces, o sea, también decir que las historias o lo narrativo es algo totalmente ajeno al cine, también me parece incorrecto. O sea, el cine ha formado esta relación muy cercana y muy frecuente con la narrativa, con lo literario y con lo teatral. Los vestuarios, el maquillaje, la escenografía,
etcétera. Entonces, y eso no implica que el cine necesariamente, o sea, carezca además, o sea, de todos elementos cinematográficos. Sigue teniendo, o sea, elementos identitarios menos reconocidos, tal vez también y menos premiados, pero creo que siguen estando presentes. Y no creo, o sea, tampoco que deba o que debamos, o sea, como echar leña al fuego, o sea, a esta animosidad entre cine e historias. Pero bueno, o sea, la película tiene esta predilección por el cine como medio para contar historias, que no como medio para no contar historias y tener otros usos, o sea, artísticos y de otras naturalezas, o sea, pero también como eso, o sea, emocionales que despierten, o sea, como la curiosidad, imaginación, etcétera. Am, También está, o sea, la asociación del cine con la magia, que un poco, o sea, está, me parece, diluida la magia en Hugo Cabret, que me gustaría que estuviera un poco más presente. O sea, Méliès era mago antes de ser cineasta, o cuando fue cineasta fue un tipo diferente de mago. Am, y está, o sea, también como la cuestión de que Hugo practica magia, o sea, con su autómata una vez, o sea, y después nunca otra vez, hasta el final de la película cuando puede compartir, o sea, igual como algún truco de magia. Pero creo que sí, o sea, mantiene aún así, o sea, incluso, o sea, bueno, tal vez una mayor mención en diálogo y audiovisual. O sea, creo que hay una mayor relación, o sea, entre cine y magia en Hugo que cine e historias, ¿no? O sea, que es, bueno, no, también están muy presentes, están igual de presentes. Pero también eso, ¿no? O sea, el cine como un truco de magia para maravillar, o sea, para generar expectativas, para eh, creer, o sea, que la realidad funciona, o para retar nuestro entendimiento de la realidad, que las cosas funcionan en una dirección, pero a través del cine, como de la magia, te sorprenden al revelar que te llevaron hacia otra dirección que no esperabas. Eh, y también, o sea, el cine como asociación, lo cual también, por cierto, o sea, discutiblemente, o sea, en términos de guión también puede ser calificable como, como problemático el hecho de tener múltiples asociaciones temáticas o discursivas a un mismo elemento material. Porque entonces es como de, bueno, que es un poco como lo que quieres comunicar o expresar, o sea, que el cine es esto, pero también esto, y también esto, y también aquello, y también, o sea, entonces como que un poco se vuelve una revoltura, o sea, o un pastiche, tal vez, o sea, como de varias cosas, que también, o sea, podemos decir que puede ser, pues, adecuado, o sea, la asociación con más de un elemento, con más de un tema, o más de un discurso, que justamente un mismo elemento puede tener, o sea, múltiples significados. Um, o múltiples relaciones. Así que, digo, también hay como, o sea, qué tan efectivo es para cada quien, o qué tan aceptable está, o qué tan bien equilibrado está incluso, ¿no? O sea, como si se le da más atención a uno y no a otros, si hay uno, o sea, como apenas mencionado, o sea, que pudo eliminarse, etcétera. Pero sí, también está esta asociación con los sueños. Y, y justamente, o sea, Georges Méliès, ¿no? O sea, el mago de los sueños ya llegó. Es, o sea, de los principales cineastas en la historia del cine, o sea, que es reconocido y aplaudido, o sea, por empujar al cine en esta dirección, no nada más como en esta gran división, o sea, de estos dos grandes géneros, de la ficción y el documental, y en el caso de Méliès, el favorecimiento hacia lo ficticio, sino también lo ficticio de lo fantástico.
o sea, no lo ficticio de vamos a recrear, o sea, un drama familiar, por ejemplo, o sea, como, o algo, o sea, que es ficción, o sea, pero también más cercano a la realidad, sino algo, o sea, que se desprende, o sea, de nuestra realidad, o sea, o que habita, o sea, como en otro espacio fuera de la realidad, ¿no? Como los sueños. Entonces, que Maya Deren tal vez podría decir que, o sea, los sueños están adentro de la realidad, o sea, pero, en fin. Y, y creo que también hay, por cierto, o sea, si bien esta película es, o sea, un gran aplauso, ¿no? O sea, o una gran apreciación, sí hacia el cine, pero también, o sea, hacia Georges Méliès como cineasta, um, hay una, aunque sea breve mención, o sea, de otros cineastas, o sea, en diferentes también eh, roles en el cine, o sea, hay una mención a Douglas Fairbanks, hay mención a Charles Chaplin, hay pósters también diferentes en el fondo, o sea, como parte de la puesta en escena. Está también el The Great Train Robbery. Y diferente, o sea, incluso creo también el Black Maria de Thomas Edison. Y realmente, o sea, también es una historia, o sea, muy extensa del cine, o sea, de quién, a quién incluimos y a quién dejamos fuera. Y que parece también, o sea, de repente ser inadvertida e inevitablemente injusta hacia otros cineastas a quienes nosotros mismos, o sea, podríamos querer destacar, como Alice Guy o Jacques Mendoula, como Maya Deren, o sea, a Alice, o sea, Lois Weber. Um, y otros cineastas, ¿no? O sea, que también, o sea, por ejemplo, en este comentario, o sea, también estoy descartando, estoy ignorando completamente. Pero también, o sea, esto nos habla, o sea, del cine que quiere destacar Martin Scorsese. ¿Quiénes son importantes para Martin Scorsese? ¿Quiénes, digo, más allá de todos los que pudieron estar considerados, Mary Pickford también? O sea, quienes sí llegaron como al corte final de la película. Pero también, o sea, es una lista uh, no interminable, pero muy, muy extensa, en donde cuando favoreces a algunos, o sea, no podríamos incluir como todos los nombres, ¿no? Para ser innegablemente justos. Pero justo, o sea, esto es o sea, es el cine, o sea, que es importante para este cineasta. Entonces, y para otros cineastas serán importantes otros nombres, otras figuras, otros realizadores, otros tipos de cine. Y en términos discursivos, que estamos muy al final, me gusta cómo la película, o sea, hace también o sea, si bien hay una asociación, o sea, entre el cine y la máquina y Georges Méliès, o sea, que le gustaba también, o sea, reparar cosas y demás, el relojero, o sea, hay estas menciones, o sea, diría, el mundo máquina e implícitamente la gente máquina, las personas máquinas. Y creo que, o sea, eso corresponde a una visión que, o sea, comparte, creo, su optimismo con el futurismo,
o sea, no, o sea, no las máquinas, o sea, como algo negativo o algo que hay que temer o algo que nos va a reemplazar, ¿no? O sea, o que va a desplazarnos, ¿no? O sea, como a un rincón, o sea, de la no importancia. Sino justo, o sea, como algo que eh, aporta, facilita o mejora nuestras vidas. Am, Porque, o sea, justo Hugo tiene como esta apreciación, o sea, de las máquinas. Los relojes te indican la hora, los trenes te llevan a otro lugar, o sea, no los ve como algo malo. Y especialmente, o sea, el cine como pues esta máquina maravillosa o esta máquina mágica. Am, También, o sea, una curiosa relación entre la tecnología y lo sobrenatural ahí, pero justo, o sea, comparte también, o sea, como una visión optimista de ese periodo, o sea, también en donde empezó a haber, o sea, una serie de innovaciones y una guerra de patentes, o sea, que también complicó ciertas cosas y dificultó la vida de muchas personas. O sea, pero hay, o sea, también como una percepción positiva, o sea, sobre la aparición de estas máquinas y lo que pueden llegar a ser también, o sea, si ya mejoran nuestras vidas, o sea, como no hay como que rechazar, no es algo que debamos rechazar. Am, y también eh, hay una visión, o sea, estructuralista, creo, en esta película, al pensar cómo las máquinas, por ejemplo, no vienen con partes sobrantes. Cada pieza tiene su función y cada pieza es necesaria para que en conjunto hagan que la máquina funcione como debe funcionar. Y creo que ahí hace esta relación, o sea, entre las piezas de una máquina y las personas que habitan una ciudad. Y cómo Hugo se reconoce, o sea, a pesar de estar incompleto, que también, o sea, materialmente hay personajes incompletos que habitan esta película. O sea, Hugo es huérfano, Isabel es huérfana, um, Méliès perdió sus películas y su carrera como cineasta. Um, Mamá Jean también, o sea, perdió su carrera. Um, el inspector perdió su pierna en la guerra, o sea, digo, no completamente, o sea, pero como el funcionamiento natural o saludable de su pierna. Uh, y la florista, por ejemplo, o sea, perdió a su hermano. El jefe del inspector, o sea, está en riesgo de perder a su esposa. Eh, y también tenemos, o sea, estos personajes de Monsieur Frank, Monsieur Froderick, bueno, um, como sea, o sea, estos personajes, o sea, que se relacionan en la estación y que quieren acercarse, o sea, uno al otro. Monsieur Frick, eh, como, o sea, de hecho tal vez, quizás bueno, ajá, o sea, como los personajes, o sea, buscan, o sea, están incompletos o buscan esta, esta complementariedad. Eh, Incluso los perritos, ¿no? O sea, el perro salchicha, o sea, o bueno, no, creo que no es salchicha, no. Pero bueno, o sea, este canino que es agresivo hasta que encuentra, o sea, una hembra, o sea, de su raza. Eh, y entonces también, o sea, es como otro personaje, o sea, que tal vez no necesitaba un complemento, pero al final lo tiene. Incluso, o sea, el personaje tal vez también como más discutiblemente, o sea, completo, um,
Monsieur Tavar, creo, no, ese es bueno, o sea, el que está como en busca, ¿no? O sea, también como que recopila o que tiene esta colección de Méliès porque lo asombra. También, o sea, es como alguien, o sea, un historiador del cine, o sea, alguien que se dedica a buscar, o sea, como las piezas desarmadas de la historia del cine. También está el personaje de Christopher Lee y cómo, o sea, si bien tal vez, o sea, es un personaje más completo, eh, digo, sabemos que tiene un sobrino, no sabemos si tiene hijos, si quería hijos. Digo, hay tal vez, o sea, hay una escasez sugerida. Am, pero eh, sí, o sea, si eso no es una escasez, o sea, del personaje, o sea, es un personaje que también se dedica a buscarles un hogar apropiado a los libros. Entonces es alguien también, o sea, que está rodeado tal vez, digamos, de libros incompletos, o sea, a quienes les falta una compañía específica. Entonces, está, o sea, creo que es este discurso, o sea, como en toda la película, o sea, de cómo las personas y cómo las cosas tienen una función y tienen un lugar dentro de un mecanismo más grande que solo puede funcionar como debe si todos forman parte de ese mecanismo. Y, o sea, pues los personajes, o sea, justamente están rotos e incompletos hasta que, pues la película, o sea, va cerrando como los arcos de, de los diferentes personajes. Que creo que también, o sea, una de las cosas que lamentaba también hace años de esta película era que sentía que muchos personajes eran tal vez demasiado simples, pero creo que también o sea, es una decisión consciente que creo que busca aludir también, o sea, al cine de principios del siglo XX, en donde muchas historias, o sea, incluían personajes que no tenían la complejidad que ahora tenemos en las películas contemporáneas o en series de televisión contemporáneas. Entonces eran personajes simples con historias simples, motivaciones simples o a veces carentes de motivación incluso y comportamientos más erráticos, pero que hacían avanzar una trama, sino un arco, o sea, aunque no un arco dramático interno. Entonces creo que también, o sea, estos personajes están pensados, o sea, también como en ese contexto. De hecho, incluso, o sea, también cuando Monsieur Frick se acerca, o sea, a interactuar con esta dama, eh, curiosamente ambos de Harry Potter, um, y llega, o sea, con la sorpresa de una canina en la canasta, o sea, es una interacción, o sea, tipo cine sordo, en donde sin diálogo y simplemente con la expresión y también, o sea, sus rasgos exagerados del rostro y de su cuerpo, o sea, es como este cine de la pantomima, o sea, de expresar con la cara, expresar con el cuerpo y no expresar con palabras. Entonces creo que la simpleza de los personajes, o sea, tiene que ver con eso. Y pues básicamente, o sea, digo, creo que esto es como lo que, sí, creo que he cubierto todas mis notas. Uf. Y me gusta, o sea, la idea de la película, o sea, de cómo nada o nadie en el mundo es sobrante. Solo que algunas veces pudiéramos necesitar
reparación.